Bienvenidos, en esta ocasión vamos a revisar el deber número 18, ¿listo? Nos piden que encontremos las derivadas de las siguientes funciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos a introducir la regla de la cadena. Recuerden, la regla de la cadena, ¿cuál es? Es cuando tenemos una función de estilo, ¿no es cierto? Y necesitamos encontrar su derivada. La derivada de esta función, la derivada, si quieren escribirlo de esta forma, es que la derivada de la función grande evaluada en la función pequeña, ¿no es cierto?, multiplicado por la derivada pequeña, ¿sí? Es porque g es derivable en x y f es derivable en g de x, ¿listo? Entonces vamos acá. Y igual a x por e a la menos kx, ¿listo? Entonces hagamos la derivada de y, que va a ser igual. Primero, tenemos un producto, entonces aplicamos la regla del producto. Derivada de la primera función, 1, por la segunda, que es e a la menos kx. La derivada más, ¿cierto? La derivada de la segunda función, ¿cuál será esta función? Es esto de aquí, ¿no es cierto? Se fijan que ahora sí tenemos como un estilo de composición, ¿no es cierto? Acá tenemos de hecho una multiplicación. Entonces aquí, ¿cuál sería la composición de función? Sería e a la u, ¿verdad? Donde u es qué? U es qué? Menos k. ¿Sí? ¿Se fijan? Pues tenemos que realizar eso. ¿Cuál es la derivada de esta función? Es la derivada de u, ¿no es cierto?, con respecto a x. ¿Cuál sería esa derivada? Menos k, ¿no es cierto? Esto sería menos k, que es la derivada del exponente, ¿no es cierto?, multiplicado por e a la menos k, ¿no es cierto? Y multiplicado por x, que es un producto, recuerden. Entonces, ¿qué nos queda? E a la menos kx menos kx e a la menos kx. ¿Listo? Esa sería la derivada. Si queremos hacer algo más explícito, ¿no es cierto?, podemos sacar factor común, e a la menos kx, y me queda dentro 1 menos kx. ¿Se fijan? De esta manera es como se debe derivar correctamente. Seguimos. El ejercicio 23. Tenemos en cambio esta raíz. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la función grande? La raíz. ¿Cuál es la función pequeña? Esto de acá. ¿Listo? Entonces hagamos derivada de ¿qué? La raíz. Esto es como si tuviésemos 1 más 2 por e a la 3x, ¿no es cierto? Y esto a la 1 medio. ¿Sí? Siempre que tenemos radical es eso. Entonces, ¿cómo transformamos? Ok, ¿no es cierto? La función grande va a ser este exponente, ¿no es cierto?, que es un medio, y lo de adentro va a ser esta parte, esta suma. Entonces, hacemos la derivada de la función grande, que va a ser el exponente. Entonces, ¿cuál sería eso? Bajo el exponente, que sería un medio, por lo que está dentro, ¿no es cierto? 1 más 2 veces el exponencial de 3 a la x por un medio menos 1 a la 1 medio menos 1, ¿cuánto es eso? A la menos 1 medio. De paso, propiedades de exponentes, ¿listo? Y esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Esto está dentro. Entonces, la derivada de lo que está dentro es la derivada de 1, c, que es constante, más la derivada de 2, e a la 3x, se mantiene el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Multiplicado por ¿qué? Por e a la 3x. Entonces, ¿qué debo hacer? Derivar el exponente, ¿no es cierto? Que sería ¿qué? 3, ¿no es cierto? Porque aquí también aplico regla de la cadena. 3 por e a la 3x. ¿Listo? De aquí prácticamente me quedaría 2 por 3, 6. ¿Listo? Entonces ya tengo. ¿Qué me va a quedar? Me queda un medio, ¿no es cierto? Esto es
1 más 2e a la 3x, y todo esto elevado a la menos un medio. No sé cómo se representa. Si es menos, propiedades de exponentes. Transformo 1 sobre, y de una vez, raíz, porque va a ser a la 1 medio, de 1 más 2e a la 3x. ¿Listo? Y esto multiplicado por 6e a la 3x. ¿No es cierto? Entonces me va a quedar 6e a la 3x. Y luego, mitad 1, mitad 3. Entonces me queda 3 veces esto de acá. ¿Listo? Me queda 3 por e a la 3x sobre la raíz cuadrada de 1 más 2 veces e a la 3x. ¿Listo? Esa sería la derivada. De esta forma es como nosotros debemos realizar las derivadas cuando tenemos esta clase de funciones, que son composición de funciones. ¿Listo? Seguimos. En el ejercicio 30, miren lo que nos ponen. Nos ponen una función con un exponente a la menos 6. Entonces, realizamos esa operación. ¿Cómo? La derivada respecto a quién? A v, ¿sí? Respecto a v. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la más grande aquí? El exponente. Entonces, bajamos el exponente, copiamos lo que está dentro, ¿no es cierto? Y el exponente menos 1, que sería la quinta. Luego por la derivada, voy a escribirlo así, ¿para qué? Entiendo. La derivada, ojo, esto es derivada, no es que es exponente 1, ¿sí? La derivada de esto de aquí. ¿Listo? Esto es una fracción. Entonces, aplicamos la regla del cociente, ¿no es cierto? La propiedad cuando tenemos fracción o división. Entonces, esto sería de esta forma. A la 5 y derivamos esto. La derivada del numerador, 1 por lo que está abajo, que sería b al cubo es 1, ¿sí? Menos, ¿no es cierto? Menos la derivada de lo que está abajo, que sería ¿cuánto? 3b al cuadrado. Exacto. Menos 3 al cuadrado. Recuerden que este es v. v, ¿sí? ¿Y esto sobre qué? Sobre esto de aquí. b al cubo más 1 al cuadrado, ¿sí? Listo. Esa sería toda la operación que hay que realizar. ¿Sí? Si queremos hacer algo más, no sé, tal vez lo que podemos hacer es 6 por b a la quinta, ¿no es cierto? Porque se están multiplicando y dividiendo. Y esto también podría ser b al cubo más 1, esto a la quinta, ¿no es cierto? Y esto por b al cubo más 1 menos 3b cuadrado, ¿sí? Y esto sobre b al cubo más 1 al cuadrado. Aquí tenemos la misma base. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces aquí, en vez de poner esto, podría ponerlo de esta forma. B a la séptima. ¿Listo? Eso sería todo con respecto al ejercicio 30. ¿Sí? Tenemos esto. Ahora, el ejercicio 31. Miren lo que tenemos. El seno de la tangente de 2x. ¿Cómo hacemos eso? ¿De cuál manera? Aplicamos derivada, regla de la cadena. Seno, la derivada del seno, ¿cuál es? Es el coseno, ¿no es cierto? ¿De qué? De la tangente de 2x. ¿Y qué debería ser? Esto multiplicado por la derivada, ¿no es cierto? De la tangente de 2x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de la tangente de 2x? Esto nos va a quedar coseno de la tangente de 2x. Y esto sería multiplicado por ¿qué? La derivada de esto, ¿cuánto sería? La derivada de la tangente es ¿qué? La secante. Entonces, secante cuadrado de 2x. Pero aquí hay una composición más, porque hay una función pequeña aquí. Entonces, esto sería por la derivada de 2x. ¿Cuál es esa derivada? 2. Entonces me quedaría algo de este estilo. ¿Sí? Esa sería la solución con respecto a esto.
Así de manera que si yo conozco la regla, las cosas se van facilitando. ¿Listo? Finalmente, el ejercicio 71 nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función r de x, tal que esta r es que f de g de h de x. ¿Listo? Parecido a la anterior, ¿no es cierto? Tres funciones. Y nos dicen que h de 1 vale 2, g de 2 vale 3, y la derivada, la primera derivada de h evaluada en 1 vale 4, la primera derivada de g evaluada en 2 vale 5, y la derivada de f evaluada en 3 vale 6. Nos pide que encontremos la derivada de r evaluada en 1. Entonces hago eso. Primero me fijo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de esto? En primer lugar, la derivada de r de x va a ser ¿qué? Seguimos el patrón. La función grande derivada, ¿no es cierto? F derivado evaluada en ¿dónde? En esto, en g de h x. Sí, fácil. Pero multiplicado por qué? Por la derivada de g de h x. Y esta derivada que es igual. Aquí hay una nueva composición. Entonces f derivada, ¿no es cierto?, de g de h de x multiplicado por ¿qué? Esto es una nueva composición, otra vez la regla. La derivada de g evaluada en h de x multiplicado por ¿qué? La derivada de h de x. ¿Listo? Fácil, ¿sí? Entonces ahora sí, yo tengo la derivada de r. Todo esto. Entonces, la derivada evaluada en 1. Evalúo en 1. ¿Listo? Pues me va a quedar f' de g de h de 1. ¿Sí? Por g derivada, ¿cierto? De h de 1. Por la derivada de h evaluada en 1. Ahora sí, ¿qué tengo? H1, h de 1, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿sí? Pues vale 2, vale 2. Después la derivada, ¿no es cierto? De h evaluada en 1. Y dice que vale 4. Entonces reemplazo esos valores. F' de g, ¿de qué? De 2, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo esto se redujo. Por la derivada, ¿no es cierto? De g, ¿de qué? De 2, ¿no es cierto? H de 1 vale 2. ¿Por cuánto? La derivada de h vale 4, ¿no es cierto? Cuando x vale 1. Tengo eso, se redujo. Ahora, g de 2, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces me queda f derivada de 3, ¿no es cierto? La derivada de f evaluada en 3 por la derivada de g evaluada en 2, ¿cuánto vale? Vale 5. Vale 5 por 4. ¿Listo? Y la derivada de f evaluada en 3, ¿cuánto vale? Vale 6. Me queda que esto es... que esto va a ser ¿qué? ¿Cuánto? No, esto, perdón. Esto vale 6 por 5 por 4. ¿Listo? ¿Cuánto sería eso? 6 por 5 son 30 por 4. ¿Cuánto es? Esto sería 120. ¿Listo? Hemos encontrado que la derivada, ¿no es cierto?, de r evaluada en 1 vale 120. ¿Listo? Esto sería todo con respecto al deber número 18. Nos vemos en la próxima, chicos.